tema de hoy es uno de los más controversiales, es de los que más causan controversias en las tradiciones, en las denominaciones, ¿verdad? Y entonces, pues sí es controversial el tema, pero bueno, a ver, vamos a tratar de contextualizar el tema para darle un soporte teológico propio, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo y vamos a ver que hay dos ópticas, ¿va? Hay dos maneras de entender este tema, ¿verdad? Y estas dos maneras de entender este tema causan muchísimas controversias y de hecho es lo que causa, ¿verdad?, que caminemos, digamos, rumbos no diferentes, ¿verdad?, porque todos estamos en Cristo, pero sí rumbos un poco a veces diferentes en las tradiciones de fe reformadas, que son presbiterianos, los que son metodistas, los que son, y la iglesia pentecostal. De alguna manera nos separa esa brecha, pero vamos a tratar como de cerrar un poquito la brecha, ¿verdad?, que no sea tan grande, ¿verdad?, lo que nos separa. Vamos a explicar los dos puntos de vista, ¿no?, sobre este tema. Vamos a exponer los dos puntos de vista y me voy a apoyar sobre el segundo. Nos vamos a ampliar el segundo, que necesita mucho más contexto. Entonces vamos a ver las dos ópticas. El bautismo del Espíritu Santo. Bien, la primera es la de la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal tiene también diferentes. También no se crea que es que estamos tan unidos, pues no, o sea, también hay sus diferencias. Pero ahorita les leo las dos declaraciones de fe, la de Asambleas de Dios y la de Iglesia de Dios del Evangelio completo. Entonces, a grandes rasgos, aquí nos dicen, el bautismo del Espíritu Santo es un suceso actual. Ellos dicen, es un suceso actual y que se repite en cada creyente como una segunda obra de la gracia. Esta frase es muy importante, ahí explican ellos todos, ¿no? Es una segunda obra de la gracia. La primera fue la salvación, ¿no?, ellos dicen, ¿no? Y la segunda obra de la gracia es bautizar a cada creyente con el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la óptica, ¿no? La declaración de fe de la Iglesia de Dios nos dice lo siguiente: el bautismo con el Espíritu Santo es subsecuente a la limpieza del corazón. O sea, Cristo ya vino, ya nos hizo salvos, pero ahora esa persona, dicen, no tiene al Espíritu Santo. Y eso es donde dije, caray, a ver, esto está raro, ¿no? Pero bueno, vamos a darles chance, ¿no? El segundo aspecto de esta declaración de fe dice, en hablar en otras lenguas, o sea, dice, creemos en hablar en otras lenguas o en otras lenguas como el Espíritu Santo dirija a la persona, lo cual es, dicen ellos, la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Así dice la declaración de fe. Usted lo puede checar en la página de internet, viene su declaración de fe, y yo la revisé y dije, bueno, esto es lo que dice, ¿sí? Una persona ya salva, pero ahora dicen, necesita ser bautizada en el Espíritu Santo. Esto quiere decir que lo que nos están señalando es que una persona al ser salva no tiene al Espíritu Santo, por eso necesita ser bautizada en el Espíritu Santo. Bueno, por su parte, la declaración de fe de las Asambleas de Dios dice de la siguiente manera, en el punto número 6, el bautismo en el Espíritu Santo, en él, ellos utilizan el término en él, otros el bautismo del y otros en él, pequeñas variantes que tienen significados diferentes. Pero Asambleas dice en el Espíritu Santo, creemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia espiritual diferente a la salvación, ¿sí? Una segunda obra de la gracia, como decían los textos viejísimos, y posterior al nuevo nacimiento. O sea, ya nació de nuevo, ahora necesita ser bautizado en el Espíritu Santo, ¿no?, nos dice las Asambleas de Dios. Y posterior al nuevo nacimiento en Cristo. La manifestación de que se ha recibido es hablar en otras lenguas. Si usted no habla en otras lenguas, no tiene al Espíritu Santo, de acuerdo a esta declaración de fe.
no por propio impulso del hombre, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que dice. Es dado para capacitar al creyente en el cumplimiento de la gran comisión. Eso es lo que dice el punto 6 de la declaración de fe de las asambleas de Dios. ¿Sí? Entonces ellos dicen, bueno, es una segunda obra de la gracia. ¿Sí? Entonces un creyente no necesariamente, según ellos, según estas dos declaraciones de fe, no necesariamente tiene al Espíritu Santo. Hasta que abre en lenguas tiene al Espíritu Santo, si no, no. Bueno, vamos a ver la otra parte de la evidencia. Esto es llamado por algunas denominaciones, como decíamos ya, segunda obra de la gracia. Esto se puso de moda. Sin embargo, esto supone un problema básico, hermanos. Y es que esta idea nos enseña que un creyente no posee al Espíritu Santo hasta que llega a esta segunda experiencia. Y para apoyar esta idea citan Hechos 19 del 1 al 6. Vamos allá a ese pasaje y ese lo vamos a usar mucho y lo vamos a desmenuzar, ¿no? Hechos 19 del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hablando a ciertos discípulos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Fíjense bien el lenguaje, cuando creísteis. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, este es el apoyo bíblico de estas dos denominaciones, tanto de Asambleas de Dios como de la Iglesia de Dios en Latinoamérica. Bueno, este pasaje, cuando notamos y analizamos esta interpretación, carece de contexto, ¿sí? Y se realiza una literalización del pasaje, es decir, se interpreta tal como se lee, ¿sí? Tal como se lee, así se interpreta, ¿sí? Y no necesariamente se involucra un contexto histórico y teológico al pasaje, sino así como se lee, así se tiene que repetir, ¿verdad? Entonces alguien nos tiene que poner las manos y empezar a hablar en otras lenguas. Esto es lo que nos dicen. Pero hay un problema, ¿verdad? Que esta es una interpretación literalista. Vamos a ver que hay dos interpretaciones. Una interpretación que se llama literalista, es decir, que todo es literal, así como se lee, así es, esto es, ¿no? Y de ahí que hay varias escuelas respecto, por ejemplo, a temas como el divorcio, ¿no? Que toman lo de cuando dice Jesús y está hablando a un sector y dice que bueno, pero si ustedes, si el que se casa, ¿no?, con la repudiada y cosas así. Entonces la escuela literalista dice, no, pues entonces quien se divorcia y es un adúltero, y usar cosas de esa naturaleza. No toman en cuenta el contexto, ni teológico, ni histórico, ni del libro, sino lo hacen a un lado y dicen, bueno, entonces es así, porque así dicen, ¿no? Uno de los propulsores de esta escuela es Martín Cariaga. ¿Sí? No sé si se acuerdan de Martín Cariaga. En un momento pegó mucho porque hizo libros buenos respecto a Roma, respecto a la Inquisición, hizo varios, pero luego empezó a hacer otros libros que como que ya atacaba nadie salíamos libres bajo su óptica. Toda iglesia que tuviera un templo, por ejemplo, a la luz de los ojos de este hombre, es una iglesia apóstata. O sea, no hay nadie, pues, entonces, nadie es cristiano excepto él, en todo el mundo. O sea, cosas así un poco extrañas, ¿no? Todos los que usaran un púlpito son apóstatas. ¿Por qué? Porque es una escuela literalista, porque él dice, no, a ver dónde dice que debamos usar púlpitos, ¿sí? O sea, ven que las escuelas literalistas son muy rigurosas, ¿no? O sea, quieren llevar que el texto se cumpla así tal cual, no importando que era hace 2000 años que la iglesia estaba naciendo. Esto no les interesa, esos dicen, no, se tiene que repetir así tal cual. Y entonces cuando llegamos a este pasaje de Hechos 19, ellos dicen, no, se tiene que repetir así.
¿sí? Es la escuela literalista, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos la escuela contextual, que es a la que vamos a tratar hoy de comprender, ¿verdad? Porque la primera no necesitamos gran esfuerzo para entender. No, lo que lees es eso y ya, punto. Oye, pero ¿no habrá más? No, sí, tiene que ser. La escuela contextual o la lectura contextual sí requiere más conocimiento desde el Antiguo Testamento, ir viendo significados hasta llegar a ese camino o al final de ese camino. La interpretación contextual. Bien, esta manera de interpretar señala que el bautismo en el Espíritu Santo tiene un contexto profundamente simbólico, tipológico, del tipo que llega a hablar del cumplimiento de varias profecías y el inicio de una nueva dispensación, ¿sí? Como una señal de cumplimiento de que Dios iniciaba una nueva era y el instrumento de esa nueva era sería la iglesia. ¿Ajá? Que en ese momento estaba naciendo, y la señal inequívoca de que era el nacimiento de una institución probada y aprobada por Dios fue el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo al menos del 1 al 13, ¿no? Donde estaban los 120 esperando la promesa. El Señor les había dicho, miren, aún no vayan a la gran comisión porque tienen que recibir poder. Pero ese poder, ¿de dónde vendría? Del coaching, de un curso de superación, del Espíritu Santo. Porque, ¿qué decía su lectura, hermana? No, su lectura del inicio. Porque aún no habían. Que no tiene Juan leyó Juan 7, ¿no? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué necesitaba? Que fuera Jesús glorificado, y él iba a enviar entonces que el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ellos estaban esperando ese suceso que había estado profetizado, ¿no? Entonces en esta ocasión vamos a estar respaldando esta segunda interpretación que tiene una raíz en el Antiguo Testamento. Realmente todas las profecías tienen una raíz en el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor Jesús tiene ¿cuántas raíces en el Antiguo Testamento? Salmos, Habacuc, o sea, todo apunta a Cristo, ¿sí? Entonces, una vez que se da, ¿no?, ese cumplimiento, bueno, pues se cumplió. Y los profetas, los evangelistas decían, esto fue para que se cumpliese, y se cumplía, ¿no? Entonces vamos a ver que el bautismo del Espíritu Santo también tiene ese carácter, de que algo se cumplió allí, ¿no? Bueno, entonces es una línea tipológica que inicia en la simbología profética de las fiestas, en este caso el Pentecostés o el Shavuot, ¿no?, o el Shavuot, y concluye en el Pentecostés. Es una línea teológica, nace con las fiestas, ¿no? Por ejemplo, alguna fiesta que tipifique a Cristo en la cruz, ¿cuál sería? Es la más famosa, ¿no? La Pascua, ¿no? ¿Sí? Entonces celebraban una fiesta donde hacían una expiación, ¿verdad? Y se sacrificaba un cordero. ¿Y dónde tuvo su cumplimiento? En la cruz, ¿sí? Entonces, muchas profecías tuvieron ese carácter, ¿no? Nacían en el Antiguo Testamento y se cumplían. Nacían, se cumplían. Y ese cumplimiento era una bendición, ¿no?, una fuente de bendición para el resto que disfrutara de él. El hecho de que se cumpliese una vez no quiere decir que ya murió ese evento. No quiere decir que ya no tiene ningún efecto ese evento, no, sino que se cumplió, pero es para dar bendición a todos los que van a participar de ese evento, ¿sí? No quiere decir que sea un evento muerto, o un evento, es un evento histórico como Benito Juárez. Pues nadie esperaríamos así como que
vendría otra vez Benito Juárez. No, ya tuvo, ¿no? Y ya. Pero no, estas bendiciones son espirituales, ¿no? Estas promesas, estos cumplimientos son espirituales, vienen a dar nueva vida a la iglesia cada vez que nos acercamos a ello. Bien, entonces inicia con la fiesta del Pentecostés y concluye con el Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo lo podemos definir como un evento histórico en donde se nos da a toda la iglesia el Espíritu Santo. ¿A quienes se nos fue dado allí? A los 120, bueno, los 120, pero esos 120 representaban que toda la iglesia. Un símil de esta mecánica, de este ejercicio, es Adán. Dice la palabra de Dios, en Adán, ¿quiénes mueren? O sea, uno representa la condición del resto, ¿sí? La Biblia generalmente siempre va, como Acán, ¿se acuerda del pecado de Acán? ¿Sí? Ahí en el libro de Josué, ¿no? Creo que es el capítulo 7. ¿Sí? Y él temía, ¿verdad?, que por el pecado de él, ¿sí? Dice en esto de que Dios iba a visitar la maldad de la segunda generación, de la tercera. O sea, el pecado no son maldiciones generacionales, no, eso no es. No, pero sí, finalmente el pecado de uno afectaba a otro. O sea, eso sí es verdad también. ¿Por qué? Porque seguían los caminos de los padres. No porque estuvieran maldiciendo, ¿no? O sea, Dios los estuviera maldiciendo. Y no. Era porque, pues, evidentemente ellos seguían los caminos de los padres y seguía esa afrenta en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, el uno afecta al otro. Pero no solamente para vida, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo, ¿qué? Todos son vivificados, ¿sí? Entonces, esos 120 no solamente es un relato, no nada más, sí es histórico, pero no nada más histórico, sino simbólico, que en eso, a partir de ese evento, todos ellos que iban a predicar el Evangelio, a partir de ahí el Espíritu Santo estaría con la iglesia, ya no se iba a ir. Esto no sucedió con Israel. Con Israel, recuerde que hay una intermitencia, el Espíritu Santo iba, venía, ¿no? Lo podemos ver en la oración de David, ¿se acuerdan? En Salmo 51, ¿qué le pide al Señor? Que no quite, ¿qué? Su Santo Espíritu, ¿sí? Porque él en esa dispensación, él sabía que el Espíritu era dado, sí, pero también era, ¿qué? Quitado. Pero a la iglesia ya no. Le es dado, pero ya no le es quitado, ¿sí? Él iba a permanecer ya en la iglesia, pero había que tener una evidencia de ello. Y eso fue el bautismo del Espíritu Santo. Bien, pero vamos a ir profundizando cada vez más, ¿eh? No crea que ya es el argumento y se acabó, y no. Bien, entonces, allí el Espíritu Santo llega a la naciente iglesia, que a diferencia de Israel, ya no se iría más, ¿sí? De Israel sí se iba. Ajá. A Sansón le dio una última oportunidad, ¿no? Porque el Espíritu de Dios, después de que la chava, ¿no? La Dalila, ¿no? Se le apareció, ¿no? Y no, pues el espíritu se fue, ¿no? Pero después, ¿qué pide Sansón? Señor, dame de tu espíritu. Bueno, pues órale, ¿no? Para que pues, te vengues de tus enemigos, los filisteos. Y otra vez lo llena el espíritu. Ese no es el caso de la iglesia. El caso de la iglesia es que iba a morar el espíritu permanentemente. Pero había que tener una señal de ello, una señal visible, una señal palpable. Eso fue el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, ahí va. El Pentecostés o el bautismo en el Espíritu Santo es un evento histórico, fíjense, de varios tipos: histórico, único, simbólico, trascendente, profético, dispensacional, y es un evento único y por lo tanto irrepetible en este sentido, en el sentido de cumplimiento, ¿sí? Bueno, pero vamos así como despacito para ir digiriendo esto. Para hacer esto evidente, tomemos en cuenta o tomemos como evidencia teológica el cumplimiento de las fiestas judías, ¿sí? Cada fiesta tiene su cumplimiento, las fiestas tienen hasta allí llegó la fiesta, ¿no? Por ejemplo, el Yom Kippur era una fiesta del perdón, ¿verdad? ¿Sí?
Levíticos 16:16, Oseas 14:12, etcétera, ¿no? Y esto tiene su cumplimiento en Cristo también, Hebreos 9:22, ¿no? O sea, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ajá. Se derramó la sangre de Cristo, ¿cuántas veces se derramó? Una sola vez y para siempre. No tenemos necesidad que se vuelva a derramar. El efecto de que Cristo haya derramado su sangre una sola vez es suficiente, ¿sí? No requerimos que nuevamente venga del cielo y otra vez ande entre los hombres. No, su sacrificio es eficiente para todas las edades del mundo, ¿sí? No requerimos que se repita ese evento. Las enramadas, ¿se acuerdan? La fiesta de las enramadas. ¿Es en donde se cumple? Lo celebran aquí los niños, ¿no? Cuando entran con sus palmas. En la entrada triunfal, ¿no? Las enramadas, ¿sí? Entonces, cuando el Señor entra, ¿no? Jerusalén como rey, el evento tiene su cumplimiento, ¿sí? La Hanukkah, ¿se acuerda? Era la fiesta de las luces. ¿Dónde se cumple? Pues en el mismo Señor Jesús, cuando dice, refiriéndose a esa fiesta, los judíos estaban en esa fiesta, ¿no? Pero Él les dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, ellos estaban con sus velas, estaban con sus velas, ¿no? Ay, Hashem. Pero el Señor les dice, no, miren, yo soy la luz del mundo. Esas son velas, está bien, o sea, son símbolos, bueno. No lo desacredita ni lo menosprecia el Señor, pero viene a darles una opción aún más elevada, ¿no? Él mismo es la luz, ¿sí? Entonces, el cumplimiento de la Hanukkah es Cristo mismo. Él es la luz, ¿sí? Él es la luz, en sí, Él es la luz. ¿Qué dice el Salmo 27:1? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿verdad? ¿De quién temeré? Bueno, y el Pentecostés tiene también su cumplimiento allí en el capítulo 2 de los Hechos. El bautismo del Espíritu Santo es antítipo de esa fiesta, del Shavuot o del Pentecostés, en donde se recogían las primicias de la cosecha 50 días después de la Pascua, ¿verdad? De esas fechas, bueno, de alguna manera el clima de esa tierra y estas cosas, 50 días después salían las personas a cosechar, ¿no? Las primicias, y esas primicias iban y las presentaban, las ofrendaban pues en el templo, ¿sí? Presentaban sus primicias, ofrendas mecidas, decían, ¿sí? Trigo, ¿verdad? O sea, diferentes productos, ¿no? Entonces, esa era la fiesta del Pentecostés. Decíamos que ahí, en esas fiestas, en el pueblo de Israel descansaban, así decía la ley de Moisés, tenían que descansar en esa fiesta, ¿sí? Entonces, por eso, en el día del Pentecostés, acá, cuando en Hechos 2, estaban unánimes. Fíjense, ellos no estaban descansando en el sentido de no estar haciendo nada, ¿no? Estar así en casa viéndolo. No estaban viendo su pantalla, ni Netflix, ni nada de eso, sino que estaban reunidos esperando la promesa. Pero era un día de asueto, era un día de descanso, y tenían la oportunidad entonces de estar reunidos. Para eso ellos utilizaban estas fiestas, ¿no? Entonces se presentaban delante de Dios y ofrecían esas premisas. Mire, vamos a Levítico 23, y ahí ya lo que queremos es irle dando un contexto histórico, teológico, una línea teológica a todo esto. Éxodo, Levítico 23, ¿sí? O sea, le queremos dar una línea sólida, ¿no? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo les daré y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea, salían los frutos y ellos no se lo llevaban a su casa, sino que iban y los presentaban, ¿no? Delante del Señor. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Es decir, se va a cernir como los molinos de ahora, ¿no? Que se cae con cernir pues el grano, ¿verdad? Se queda la cáscara y se queda todo eso, y queda nada más el producto, vamos a decir, limpio. Entonces por eso dice que las mecerán, porque el Señor no aceptaba no iba a aceptar sucio esa ofrenda, tenía que ser una ofrenda limpia. Por eso dice que ofrenda mecida, ¿sí? Entonces, bueno,
Entonces, el Pentecostés son primicias, ¿verdad? Pentecostés celebramos primicias. Entonces, lo que sucedió en el aposento alto debe relacionarse con primicias también, ¿sí? Si el Pentecostés acá fue primicias, entonces acá algo debe tener que ver con primicias. Tiene que ver con que alguien sembró una semilla y dio frutos. Ahora, ¿quién sembró esa semilla? Vamos a Mateo 13:37 y vamos a ver quién sembró esa semilla. Mateo 13:37. Vamos a ver quién siembra esa semilla. Y esa semilla tiene que dar frutos, no nada más la sembró y ya. No, tiene que dar algún tipo de frutos. 13:37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? ¿Qué sembró? Las buenas nuevas de salvación, el evangelio, ¿sí? El cumplimiento de los tiempos. Ajá. El Hijo del Hombre salió a sembrar, ¿sí? Pero ya, nada más sembró y ya, no había cosecha. Tenía que haber cosecha. No solamente sembró y se fue, ¿verdad? Imagínense qué irresponsabilidad, ¿no? Bueno, ya sembré y no. Incluso Pablo, ¿verdad? En los Corintios dice: yo sembré y a él no le dio tiempo de cosechar, pero a otros sí. Apolos, ¿verdad? Llega y yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento, pero aquí también se establece esta mecánica. El Hijo del Hombre estuvo aquí sembrando las semillas, y esa semilla tenía un día de que dar frutos. Es decir, tenían que nacer primicias de todo lo que hizo el Señor Jesús. ¿Qué no hizo el Señor Jesús, hermanos? ¿Qué no hizo? Día y noche era no sé a qué hora se levantaba el Señor Jesús. O sea, yo creo que muy temprano, ¿no? Algunos pasajes nos sugieren que de muy temprano iba a orar y cosas y hasta muy noche, y todavía andaba sanando enfermos y dando discursos. O sea, la siembra fue exhausta para el Señor Jesús. 3 años de su vida terrenal, ¿verdad? La dedicó a sembrar el evangelio eterno de Dios, ¿verdad? Pero esto tenía que tener entonces algún fruto, ¿verdad? Entonces sembró el evangelio, y después de su resurrección y cumplirse la fiesta de la Pascua, 50 días después viene la cosecha, ¿sí? Porque en la Pascua es sacrificado el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Juan no lo dice. Aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Señor Jesús es el Cordero y fue sacrificado en Pascua, pero tenía ahora que venir la fiesta de los frutos, tenía que venir la cosecha, ¿verdad? Y de cumplir, después de cumplirse la Pascua, entonces viene el Pentecostés, es decir, la cosecha. A la vez se cumple el Salmo 2:8. Fíjense, se cumple también el Salmo. Son cumplimientos, hermanos, son cumplimientos. Vamos al Salmo 2:8, también es un cumplimiento allí profético importantísimo, ¿sí? Porque dice de la siguiente manera, ¿no? Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Y qué hace Jesús en el capítulo 17 de Juan? Te pido no por el mundo, yo en esta ocasión no te pido por el mundo, te pido por aquellos que me vas a dar, ¿sí? Y vamos a ver quiénes eran. Vamos al capítulo 2 de Hechos, y fíjense cómo ya le estamos dando un contexto teológico e histórico, no solamente decir, bueno, ya interpreta así como está ahí y ya, sino vamos a ver bien, a partir del versículo 5, ¿qué dice? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de qué? De todas las naciones. ¿Y qué le pide en el Salmo número 2? Pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones. ¿Ya le entendió?
¿sí? ¿No? Va agarrando esto, cuerpo, va agarrando una línea teológica lógica, ¿no? O sea, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ahí estaban las naciones representadas, ¿sí? Ahí estaban las naciones representadas. ¿Ah? A ver, hermana, interesante. Pídeme y te daré por heredad a gentes, por posesión tuya. Ahí está, ¿no? O sea, se entiende que a todo el mundo, Jesús los envió en la gran comisión, ¿a dónde? A todo el mundo, vayan por todo el mundo. Era lo que en el Salmo 12 había profetizado, ¿no? Pídeme y te daré por herencia todas las naciones, ¿sí? Y aquí, en el cumplimiento de esta fiesta, ¿quiénes estaban? Representadas de alguna manera, ¿sí? No estaban, obviamente, chinos, mexicanos, incluso, o sea, no, pero esos hombres que estaban allí representaban la internacionalidad del mundo de ese momento. Se entendía que representaban al mundo entero, ¿no? Entonces, decían, fíjense, a partir del versículo 8, dice: ¿cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y de Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, dice más allá, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y sigue, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Capítulo 2, se cumple capítulo 2 de Hechos: pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahí está, un cumplimiento, ¿sí? Entonces, bautismo en el Espíritu Santo es cumplimiento, ¿sí? Profético, es un cumplimiento profético. Bien, bueno, sigamos adelante. Entonces, aquí está la cosecha. Las naciones es la cosecha, ¿sí? Aquí está la cosecha del sembrador. El nacimiento de la iglesia fue presentada como aquellas primicias, ¿sí? Las primicias fueron presentadas. Aquí están las primicias. Dio fruto el evangelio, ¿sí? Por otro lado, este evento fue profetizado por Joel, Juan el Bautista y el mismo Señor Jesús. Juan 1:33. Juan 1:33 dice: y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, ¿sí? O sea, él tiene la capacidad de suministrar el Espíritu Santo. Ahora vamos a Mateo 3:11 y ya identificamos ahora al bautizador. Es el Señor Jesucristo el bautizador en el Espíritu Santo. Mateo 3:11 al 17 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo. Ya ve que sí va a haber cosecha, porque dice: recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está profetizando, ¿verdad?, que ese sembrador iba, ¿verdad?, a tener una cosecha. El aventador está en su mano y limpiará su era, así como aquellos limpiaban las primicias, limpiaban el trigo, la fruta, todo esto, y lo presentaban. El Señor Jesús también, esas primicias las iba a limpiar con el Espíritu Santo, ¿sí? Limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Ajá. La iglesia del Señor, ahí está profetizada, ¿sí? Bien, como un solo, vemos que esto se anuncia, ¿verdad?, como un solo evento y no como un patrón ritual de que se tiene que estar una y otra vez repitiendo esto. Después del Pentecostés de Hechos 2, Pedro da por sentado que aquello ya tuvo su cumplimiento. Esto en su primer discurso, Pedro da a entender claramente que aquello ya se había cumplido, citando al profeta Joel. Ahí mismo en el capítulo 2, ahora en el versículo 16, Pedro nos va a explicar qué sucedió allí
Y nos va a decir que eso entonces fue el cumplimiento de algo. Y está muy chiquito, fíjense, este es un versículo, se le asigna un versículo solito por la importancia que tienen estas palabras que dice Pedro. Pedro está explicando a aquellos hombres que están tratando de desacreditar aquel evento y dicen, no, están pasados de copas y dicen, no, miren, esto es lo dicho por el profeta Joel. Cumplimiento. Esto fue, así como Mateo, usted va a ver en Mateo que va a decir muchas veces, y esto fue para que se cumpliese, y se cumplió, ¿sí? Y esto, también dice Pedro, mas esto que ustedes vieron es lo que dijo Joel, ¿sí? Que se iba a cumplir. Y cita al profeta Joel, el capítulo 2, versículo 28 al 32, ¿no? Está citando allí el apóstol Pedro, que derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor y humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien. Bueno, en tercer lugar, creo que el punto 2 nos lo llevamos muy rápido. El tercer punto aquí es en el capítulo 10 de los Hechos. Básicamente aquí se concentra el argumento de, por ejemplo, asambleas, de Iglesias de Dios y de otras denominaciones, ¿no? Pero es solamente una referencia. Bien, ahí lo sitúan en el capítulo 10 de los Hechos. En el versículo, vamos a ver algunos versículos. Primero vamos a ver el 24, no lo leemos todo el capítulo por falta de tiempo, pero bueno, más o menos los que estamos aquí ya sabemos ubicar qué es lo que sucedió en ese capítulo, ya más o menos lo tenemos bien ubicado, ¿verdad? Pedro está haciendo un viaje misionero, está supervisando la obra y se encuentra con unos gentiles a los cuales él a primera vista rechaza, ¿no? Dice, no, pues es que la promesa como que vino a nosotros, ¿no? A Israel y no a los gentiles, pero el Señor le muestra todo lo contrario, ¿verdad? Ahora, el Señor tenía que darle a Pedro una evidencia visible, palpable, ¿verdad? De que los gentiles, como ellos que estaban ahí reunidos, esos gentiles de Cornelio y todos, también eran parte del plan de Dios. No solamente iban a recibir la bendición de escuchar, sino de recibir, ¿verdad? La salvación y por la salvación y por ende al Espíritu Santo. Entonces requerían una señal visible. Y en el versículo 24 dice, al otro día entraron en Cesarea. Esto es muy importante, porque la ciudad de Cesarea siempre va a significar el mundo gentil, ¿sí? Cesarea significa el mundo gentil. ¿Cómo lo sabemos esto? Bueno, el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 18, ¿verdad? Lleva a dos de sus discípulos al menos a Cesarea, y ahí le dice, Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya se acuerdan, ¿no? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres así, otros dicen que eres el profeta Elías, y otros, bueno, pero tú ¿quién dices que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Pero Cesarea era un lugar propio para realizar esa declaración de fe con sus labios. ¿Por qué? Porque Cesarea era el centro de adoración del César, por eso se llama Cesarea, ¿sí? Entonces ahí se rendía culto a aquel, al otro, al César, al Kaiser, ¿no? Había templos en honor de César, ¿sí? Entonces Cesarea representa el mundo gentil, ¿sí? Es no nada más es el lado histórico, sino que tenemos que ver el lado simbólico. Cesarea representa el mundo gentil, y aquí dice que entraron en Cesarea. Entonces, ¿en dónde entraron? En el mundo gentil, ¿sí? Al entrar a Cesarea entraban en el mundo gentil, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, puro gentil, ¿sí?
Como si hubiéramos en su momento, ¿no? Va a venir este señor que le dicen Simón Pedro, que dicen que conoció a Jesús. A ver, lo queremos escuchar. Pues tráete a la hermana Lupita, tráete a Lulú, tráete al hermano Lalo. Bueno, todavía no éramos hermanos, ¿no? Éramos así como... Y entramos como el señor Lalo, la señora, y salimos como la hermana Lupita, ¿no? Es decir, hubo una conversión. Pero Pedro como israelita, todavía no se les había aflojado totalmente la cuerda, hermanos. Así como todavía no entendían muy bien. Ellos pensaban, todavía para este momento de la iglesia, que era solamente para los judíos, ¿sí? Pero el Señor le tenía que demostrar visiblemente que no era así. ¿Por qué? Porque a ellos les mostró ¿con qué? Visiblemente, con evidencias. Ahora también a le tiene que demostrar lo mismo. Veamos el versículo del 44 al 48, ¿sí? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se da cuenta que quienes participan aquí, si usted le ve con atención, quienes participan aquí de este evento no son todos, son nada más en este caso los gentiles. No dice que todos se pusieron a hablar en lenguas, todos los presentes. No, en este caso los gentiles, porque para ellos era la señal, ¿sí? O sea, no era un culto pentecostés donde todo el mundo vamos a hablar en lenguas todos. No, era un evento donde se iba a convertir en una señal para predicar al mundo gentil, ¿sí? Entonces es un evento también único, ¿sí? No tiene sentido nuevamente repetir esto, porque esto ya quedó claro desde ese momento, desde el Concilio de Jerusalén. Les queda claro a la iglesia que el gentil es igual que el judío. No hay distinción, nadie es más importante que nadie en la iglesia. Cada quien tiene su lado de cumplimiento, ¿no? Israel se va a cumplir sus promesas, nosotros las nuestras, pero en sí para los ojos de Dios todos somos iguales, ¿sí? Pero eso ellos no lo sabían, pero requerían una evidencia física, palpable, visible, y fue el bautismo del Espíritu Santo del sector gentil, ¿sí? Entonces así se explica, ¿no? Por eso dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que ellos no empezaron a hablar en lenguas, ¿se da cuenta? No, quedaron atónitos, quedaron sorprendidos. ¡Wow! Pero estos son gentiles. Sí, yo le dije a Pedro ahí cuando bajaba el lienzo, que le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Oye, pero es que estos son gentiles y no comen kosher, comen jamón, comen carnitas, pues sí, pero yo los he limpiado con mi sangre, ¿cómo ves? ¿Sí? Y no los llames inmundos. Ellos ya pertenecen al reino de Dios, ¿sí? Aunque coman carne, aunque coman cosas así, que para la dieta kosher pues es ofensivo, ¿no? Ay, eso no, es que eso es inmundo. No, el Señor ahí en Marcos, se me fue la cita, si no mal recuerdo, creo que es Marcos 7, cuando dice, con esto declaraba limpios todos los alimentos. Dice, con esto. Entonces, bueno, nosotros no tenemos una necesidad de dieta kosher, ¿no? Y más, ¿no? Ahora los predicadores esos que hace unos años surgieron que la coca, ¿no? Era satánica. Miren, yo le creo mejor al Señor Jesús, que dice, con esto declaraba limpios todos los alimentos, ¿sí? Hasta la moronga. Bueno, ese es todo otro tema. Pero fíjense que ahí hay una discusión. Ahí yo llego a la conclusión teológica, porque dije, no, a ver, ¿qué onda, no? A mí no me gusta ese alimento, es más, nunca lo he probado, no me gusta, ¿sí? No, en sí no. O sea, yo... No llama la atención, no, es que no. Pero sí me metí a investigar, dije, entonces esto se cumplió siempre, y la realidad es que esto no siempre se cumplió, ¿no? Porque cuando dice Pablo, de todo lo que está en la carnicería, coman sin prejuicios, ¿sí? O sea, Pablo en algún momento ya como que eso del concilio, al acuerdo que llegaron en ese punto, ya no le hace mucho caso.
Pablo era Pablo, hermanos, y se metió al mundo gentil, y él sabía que meterse al mundo gentil es otro mundo. Por allá todo es kosher y todo está bonito y no hay problema, ¿no? Como si usted se va a Polanco, bueno, pero véngase acá, ¿no? O sea, aquí, a ver, llévese una dieta kosher. Nadie puede. Entonces, por eso necesitamos la gracia de Dios. Es más alta que una dieta kosher. Es más grande la gracia de Dios que la dieta kosher, ¿no? Bien, entonces, este relato nos dice que es un cumplimiento y señal para los gentiles. Algo así como su Pentecostés. Lo que decía hermana Celia, estuvo bonito ese 8 días. Estuvo bien, sí le agarró la onda a la hermana. Porque dice, entonces sería como su Pentecostés de ellos, sí. Como de los gentiles, como que también en los gentiles el Espíritu Santo iba a entrar y no nos iba a dejar. Él no se va a apartar. Si nosotros nos apartamos, pues Él se aparta, es obvio, ¿no? Sí. Pero si nosotros permanecemos fieles, Él no se va a ir, el Señor no se va a ir, el Espíritu no se va a ir de nosotros, ¿no? Los que nos vamos somos nosotros, no el Espíritu Santo. Bien, entonces 44 al 48 leímos, ¿verdad? Entonces respondió Pedro, el 46, miren, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Sí? Él está equiparando, recibiendo como un evento histórico, pero estos ya también están teniendo su evento histórico. Nosotros ya los tuvimos, ¿no? Pedro dice, nosotros como israelitas ya lo recibimos desde aquel momento, ya está con nosotros. Todo aquel que crea en Cristo, lo vamos a ver ahorita, tiene al Espíritu Santo. Pero ahora estos también como nosotros, ¿sí? O sea, está equiparando el evento como si fueran dos eventos iguales, de igual peso, porque dice también como nosotros, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, o sea, con su autoridad, ¿verdad? Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces dijo, bueno, entonces también se tienen que bautizar igual que nosotros. Y ahora son nuestros hermanos. Lo que no pasaba, ¿verdad?, en el antiguo Israel, no, pues ahora había un judío en esta banca y a un lado había uno de Catepec y a un lado uno de Chihuahua y todos eran iguales por la gracia de Dios. Ya no era de que, pues es que tú eres judío, no, pues si estamos en Cristo eres mi hermano. Como dice el canto ese, ¿no? Que luego salió raro, ¿no? El cantito ese de si estás detrás del Calvario eres mi hermano, algo así, ¿no? Dame la mano y dame la otra y dame las dos y un pasito para atrás. No, ¿verdad? Eso no dice. Bueno, pero la idea es esa. Bien, entonces estaban en tierra gentil y ahí en tierra gentil llega el Espíritu Santo y los bautiza, ¿sí? Pedro comprende que los judíos y gentiles ahora son parte del mismo plan, también como nosotros, dice. Esto confirma que fue el Pentecostés de los gentiles, decíamos, y después se bautizaron en agua. De manera que aquí no se cumple el esquema de la segunda obra de la gracia, ¿no? Aquí no está representado esto, ya que aquellos no eran creyentes. Ellos no eran creyentes, sino recién convertidos. Y no recibieron aquel bautismo individual, sino colectivamente. O sea, no dijeron, bueno, ahora tú, no, todos, tú. Cayó el Espíritu, porque el Espíritu Santo quería que representara ya el mundo gentil, ¿verdad? Bien, Pablo no está diciendo ni aprobando que los creyentes podrían estar sin el Espíritu Santo, aquí en esto, de Éfeso, o que se podía ser creyente sin haber recibido al Espíritu Santo. Esto no nos dice el texto, no. Por lo contrario, la pregunta va por ese mismo sentido. ¿Qué les pregunta Pablo? Otra vez capítulo 19, ¿qué les pregunta Pablo? ¿Cuándo debieron haber recibido al Espíritu Santo? ¿Cuándo? A ver, ¿en qué momento? Pablo tiene una expectativa y él dice, no, ¿cuándo debieron haber recibido al Espíritu Santo? Versículo 2a, ¿no? O sea, la primera parte. Cuando creíste. O sea, Pablo está diciendo, bueno, estos ya creyeron, ya tienen al Espíritu Santo, ¿no? Pero no,
¿Por qué? ¿Por qué no había sucedido así? Porque les habían predicado de manera incompleta el Evangelio, ¿verdad? Todavía estaban bajo el esquema de Juan. Entonces Pablo dice, no, pues están bien verdes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, aquí está Daniel, fíjense. Pasó más o menos como con Daniel. Daniel tuvo un bautismo no válido en su momento, porque pues él estaba en búsqueda de la verdad, ¿no? Como es normal. Y se le cruzó la luz del mundo en esa búsqueda de la verdad. Y estos bautizan solamente de manera mocha, ¿no? Porque ellos bautizan nada más te bautizo en el nombre de Jesús, ¿no? Porque lo toman literal. Fíjense, el problema de la escuela literalista, lo toman literal. Es que aquí dicen hechos, que en el nombre de Jesús, pues yo lo bautizo en el nombre de Jesús. Es el problema de las escuelas literales, que no ven el contexto. Aquí no está diciendo, no, pues ellos bautizaban en el nombre de la Trinidad, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Pero dice que con la autoridad de que les daba Jesús, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso, cuando platicábamos con Daniel, que estábamos trabajando allá arriba, decía, entonces, ¿me tengo que volver a bautizar? Pues sí, ¿no? Pues sí. A ver, o sea, uno pasa a la gasolinera, ¿no? Y pides 200 pesos de gasolina y te dan 20 pesos. ¿Me tengo que regresar? Pues sí, tienes que regresarte, pero que le pongan los 180 que faltan, ¿verdad? Y es igual aquí en el tema de rollo del bautismo. Dice Daniel, bueno, entonces me tengo, pues sí, ¿qué te digo? Y entonces, ¿qué creen? Que así estaban estos en Éfeso. A ellos les habían bautizado por este rollo de Juan, ¿no? Juan el Bautista. Entonces, por eso que no tenía validez. Ya estaban en otro tiempo y pues pues se encuentra, ¿no? Pablo con una situación de esa naturaleza y por eso tiene él la necesidad de volverlos a bautizar, se vuelven a bautizar. Pero no solo eso, sino que no habían escuchado la doctrina del Espíritu Santo. Pablo llega con una expectativa de que ellos ya habían recibido al Señor, al Espíritu Santo, ¿no? Pero no lo habían recibido. Entonces tiene que haber ahora otra señal visible, ¿no? Para que lo reciban. Son las únicas veces que se menciona históricamente ese evento. Ya no se vuelve a mencionar más, ¿sí? Son solamente 3 momentos en donde se da este famoso bautismo en el Espíritu Santo. Ya no se vuelve a mencionar más. Ya no lo va a encontrar usted. Lo que sí vamos a encontrar es algo bien interesante, ¿sí? Vamos a encontrar que si hay conversiones ya habituales sin que haya estas manifestaciones. Por ejemplo, a ver, ¿se acuerda de alguna? Y ahí está, aquí en el libro de los Hechos, nada más le da 2, 3 vueltas para atrás. Y hay una aquí, por ejemplo, ¿dónde está Lidia? En el capítulo 16, ¿no? Creo. 16-11. En el 14, ¿verdad? Ahí está Lidia, ¿no? Ahí está Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo se ve, ya no aparece ese evento, ¿verdad? Ya no dice, y se bautizó y comenzó a hablar en otras lenguas no. ¿Por qué? Porque Pablo le predicó de manera completa, ¿no? Le dijo, mira, ahora, de acuerdo a Hechos 2:38, que nos dice, ¿cuándo viene el Espíritu Santo a nosotros? De acuerdo a Hechos 2:38. Ya lo vimos, vamos otra vez, si no, ¿se acuerda? Lo recordamos, Hechos 2:38. Pedro dice, ¿cuándo llega el Espíritu Santo a nuestra vida? Ahí dice, ¿no? Cuando nos arrepentimos y creímos, ¿verdad? Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sí, cuando nuestros pecados son perdonados, nos arrepentimos, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él no les promete aquí de entrada y inmediatamente van a hablar en otras lenguas, porque fíjese que versículos más adelante, en el 41, que dice,
Así los que recibieron, ¿no?, esta predicación, estas verdades, fueron bautizados. ¿Y luego qué pasó con ellos? Se añadieron, ¿ya? No hubo necesidad de que se pusieran otra vez a hablar en lengua. No, porque ya el Espíritu Santo estaba ya desde el momento del Pentecostés en cada creyente, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo estamos contextualizando. Ahora, veamos Romanos 8:9. Romanos 8:9. Y este está clarísimo, hermanos. Clarísimo está. Es más, ¿alguien lo quiere leer? Porque es un privilegio leer este. Está buenísimo este pasaje. Y está muy claro. Mas vosotros No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. no tienes al Espíritu Santo, entonces no eres parte. ¿Sí? Entonces son las objeciones que le encontramos a estas declaraciones de fe. Porque ellos dicen, ¿ya recibiste a Cristo? Ya, pero ahora entonces te falta recibir al Espíritu Santo. Caray, pero entonces no soy de Cristo, entonces todavía, porque aquí me dice la Biblia que si no tengo al Espíritu Santo, entonces no soy de Él. ¿Sí? Aquí me dice que si no lo tengo, no soy de Él. Entonces, ¿cómo? ¿Me regreso? ¿Qué hago? ¿Me arrepiento otra vez? ¿O cómo está el rollo? ¿Sí? No, aquí dice Pedro, ¿no? Arrepiéntanse, bautícense, crean para perdón de sus pecados. Ahí usa el griego amartión. Y entonces recibiréis al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si un pecador se arrepiente con todo su corazón y es perdonado de sus pecados, recibe al Espíritu Santo. ¿Sí? Recibe al Espíritu. Entonces, la enseñanza apostólica señala que el Espíritu Santo se recibe en el momento de la conversión, por lo que no encontramos evidencia en la enseñanza apostólica de una segunda experiencia de la gracia. La enseñanza supone que el Espíritu Santo se recibe por fe, Gálatas 3:2. El Espíritu Santo está presente desde la conversión. Miren, fíjense, vamos a hacer un ejercicio. Romanos 10:9. ¿Qué dice? Todos nos lo sabemos, ¿no? Más o menos de memoria. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Pero qué dice 1 Corintios 12:3? Ese sí no lo aprendemos muy bien, pero a ver, vamos allá por 1 Corintios 12:3. ¿Ya lo tiene? A ver, ¿qué dice? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahí está claro, ¿no? Entonces, si yo lleno los requisitos de Romanos 10:9, es porque ya el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí. ¿Sí? Entonces, porque ya el Espíritu Santo está por entrar a mi ser, ¿verdad? Porque aquí está claro, nadie lo puede llamar Señor, al menos de una manera genuina, ¿no? Yo creo que sí hay quien lo hace de una manera deshonesta o en ignorancia o por religiosidad o por cualquier otra cosa, pero al menos sí las conversiones genuinas tienen que ver directamente y apuntan hacia el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo hacia quién va a llevar, hacia Cristo. ¿Sí? Entonces la obra del Espíritu Santo va a apuntar hacia Cristo. Entonces vamos a ir aterrizando este asunto. No debemos confundir, miren, a ver, algunos confunden, a esto vamos a aclarar, algunos confunden, como estaba escuchando ayer al Dusi, hermanos, al Dusi está pero perdido en el espacio. O sea, yo dije, bueno, voy a escuchar a varios para ver sus puntos de vista. El de MacArthur está idéntico al que estamos diciendo, está igualito. Dije, bueno, pues, está bien, ¿no? Qué bueno que MacArthur diga esto. Bueno. Y dije, bueno, pues ahora habla de Aldusi, ¿no? No, hermanos, está el pobre hombre perdido no sé en qué momento le desconectaron la manguera ahí del oxígeno, quién sabe, hermanos. Pero está lo más perdido que se puede. Habla, pero tontería y media.
está confundidísimo al Lucy. Ya cuando escuché que, ya estaba yo en Ecuador, porque fui a Enlace, la televisora esta, que es como Televisa, ¿no? O sea, entonces ya desde que usted dice Televisa, pues ya se imaginará qué cosa es, ¿no? Pero es como el Televisa de los cristianos, ¿no? Sí, y se metió ahí el Lucy. Entonces, imagínense nada más cómo está, está perdidísimo el hombre. Entonces, él confunde, no le queda claro, estas bases no lo tiene, a pesar de que le digan doctor, ¿sí? Pero nunca ha tenido una clase de estas en su vida. Se la ha pasado viajando, eso sí, en esto es muy diestro, pero en esto no sabe, pero no tiene ni pies ni cabeza el Señor. Y él confunde el bautismo del Espíritu Santo, que es eso, que estos cumplimientos, con los dones. Entonces está pero así perdidísimo, está ahí en quién sabe qué lado del espacio andará, pobre Lucy, ¿no? Entonces no hay que confundir una cosa con otra, ¿sí? Algunos confunden los dones como pobre Alucin, bueno, ya no es Alucin, ya es Alucin, ¿no? Ya alucina este cuate. Con el bautismo se señala que ahí se realizaban, que ahí se reciben los dones, como dice Alucin, no tiene idea. Pero Pablo más bien le llama la manifestación del Espíritu. Vamos a 1 Corintios 12, 7. Y Pablo le llama la manifestación del Espíritu. No le llama bautismo del Espíritu Santo como lo dice Alducin. No lee a profundidad Alducin. Viaja mucho, está bien. Se la pasa viajando en hoteles de 5 estrellas y avionazos, pero yo creo que eso ya no le da tiempo a él para leer, para estudiar, para seguir indagando, ¿no? 12:7 dice, pero a cada uno les da la ¿qué? La manifestación. Entonces le llama manifestación. Pablo señala que también que todos los participamos del Espíritu Santo, de manera que es incorrecto pensar que alguien que es converso no tiene al Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13, a ver, el 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos parejos, ¿no? Nada de lo tiene, sí, no lo tiene, no. Todo, si es creyente tiene al Espíritu, punto. 1 Juan 2:27. 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Punto. ¿Sí? Entonces no debemos confundir el bautismo en el Espíritu Santo, que es estos eventos de cumplimiento, con la llenura del Espíritu Santo. Ahora sí, esto sí es actual, esto sí es para cada uno de nosotros. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Se utiliza 1, 2, 3, déjame contarlos, ¿cuántos conté yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo encontré 6 términos para hablar de cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros. Pero nunca usa la palabra bautismo, utiliza llenura, Efesios 5:18, ya lo vimos. Manifestación, 1 Corintios 12:7. Frutos o fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Andar en el Espíritu, Gálatas 5:16 y 25. Guianza del Espíritu, Gálatas 5:18. Vivir por el Espíritu, Gálatas 5:25. Lo bueno es que está quedando grabado y se va a convertir en video, ¿no? Pero fíjense, es llenura, manifestación, fruto, andar en el Espíritu, guianza del Espíritu, vivir por el Espíritu. De hecho, les comentaba en el grupo que si alguien quiere las copias del estudio, o sea, no es mala onda, pero es que es la letra que luego no le va a entender. Pero con gusto, si me dice aquí jeroglífico tal,
con gusto le digo, yo traté de decir esto así con letras tan feas, puras patas de araña, ¿no? pero se puede más o menos ahí en momentos leer. Entonces, letra del auditor, ¿no? Entonces debemos tener la convicción plena de que el Espíritu ya mora en nosotros. Rápido, miren, vamos a los últimos tres. Segunda de Timoteo 1:14. Segunda de Timoteo 1:14. O sea, ahora Él quiere manifestarse, ¿sí? No es de que no lo tengamos, no, es de que quiere manifestarse. Segunda de Timoteo 1:14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ahí está, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Efesios 2:22. Vamos rápido. 2:22. En quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y 1 Corintios 3:16, ese sí no lo sabemos, ¿no? Y si no, pues ahorita lo repasamos, ¿no? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? Y solo después de la conversión, ¿verdad? Dicen ellos, bueno, después, primero la conversión y luego recibes al Espíritu. Pero ya vimos que la evidencia nos dice otra cosa, que recibimos al Espíritu cuando creímos, ¿verdad? Que el bautismo del Espíritu Santo es un evento de tipo de cumplimiento profético y que más bien nos lleva la Escritura a dar fruto, a andar en el Espíritu, a ser llenos del Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Dice, hay diversas manifestaciones. Pues sí, se puede manifestar el Espíritu Santo con lenguas, con sanidades, con milagros, con fe, con amor. Decíamos, no hay como el amor, a ese nadie le gana. Si alguien ama así mucho en el amor fraternal, pues ese sí está súper lleno del Espíritu Santo, ¿no? A ese nadie le va a ganar. Sí, de todo. No, bueno, sí, el amor fraternal, ¿no? El amor ágape, dice, filial, ¿no? El amor de la comunidad. Bueno, no sé si tengan alguna